Bien, en el presente video vamos a ver uno de los módulos muy completos sobre la evapotranspiración de referencia, ¿no? Entonces eso está en el módulo de hidrología y tenemos en el módulo evapotranspiración potencial, ¿no? Entonces vamos a escribir cómo funciona este módulo para que se pueda utilizar de hidro eficientemente. Tenemos el menú, que podemos abrir la hoja en Excel en donde están guardados la información climatológica, y tenemos que cargar la temperatura máxima en este orden en la hoja número 1, temperatura mínima en la hoja número 2, humedad relativa en la hoja 3, velocidad del viento en metros por segundo en la hoja 4, horas de sol o de brillo solar en la hoja 5 y la evaporación en milímetros por mes, ¿no? Esta es la información que realmente se requiere sobre estaciones completas para poder evaluar diferentes métodos. En la parte superior acá tenemos que ingresar el número de años para que el programa, en el momento de cargar toda la serie de datos, lo haga de una manera rápida. Si nosotros no ingresamos este valor aquí, entonces se va a demorar mucho tiempo en cargar los datos. Entonces con esto nos sirve para cargar solo y únicamente los años que queremos. Luego aquí vemos en texto negro que dice cargar datos, y en verde la ubicación donde se encuentra el archivo, ¿no? Entonces esto tenemos que siempre tener en cuenta. Para cargar los datos tenemos que presionar el texto cargar datos. Luego, cuando veamos el ejemplo, lo detallamos. En calcular esto, entonces tenemos acá los diferentes parámetros que debemos ingresar para poder calcular la evapotranspiración, ¿no? Entonces tenemos para FAO 56 el coeficiente A y B de la ecuación de Armstrong para calcular la radiación de onda corta, el albedo y la radiación de onda larga. Igual la altura de los instrumentos, a qué altura están ubicados. El fetch es para el caso de cuando yo quiera calcular la evapotranspiración por el método del tanque evaporímetro o quiera calcular el coeficiente del tanque evaporímetro. Kp es el coeficiente del tanque cuando yo quiera ingresar un determinado valor y poder comparar con los diferentes métodos. Y finalmente en la altitud y latitud tenemos que ingresar la altura de la estación climatológica y los grados, ¿no? Y definir si está en la latitud norte o la latitud sur. En la siguiente área donde dice ver cálculos de Eto y variables, entonces aquí vamos a ver todos los métodos que podemos utilizar para poder calcular la evapotranspiración de referencia. Entonces tenemos todos los métodos de el tanque evaporímetro, tenemos la evaporación del tanque por el coeficiente Kp de Allen and Pruitt, Richard Cuenca, Pereira, Snyder, con el coeficiente Kp promedio, que es este valor de aquí. Tenemos y el Kp calculado. El Kp calculado pues resulta de determinar o dividir la evapotranspiración calculada por el método de Perlman-Monteil para la evaporación. Luego tenemos el FAO Perlman-Monteil 56, FAO radiación. Tenemos Jensen and Heise, McKing, Priestler and Taylor, Hargreaves, Thornwright, Turk, Schendel, Irmak, Travert, Perlman 1948, Romanenko, WMO, Maringer, Linacre, Papadakis, Antal. Y en la parte inferior tenemos para poder visualizar en esta área los coeficientes del tanque de Allen and Pruitt, Cuenca, Pereira, Snyder y el calculado. Y también podemos visualizar el coeficiente B que se requiere calcular para determinar la evapotranspiración de referencia por el método de la radiación solar.
Y también podemos ver la radiación solar en milímetros por día, ¿no? Entonces, en esta pantalla de aquí, en esta caja de texto, me van a salir algunos mensajes que yo debo tener en cuenta sobre los cálculos. Y en la pantalla inferior acá tenemos el cálculo de la evapotranspiración potencial para el método que yo haya escogido acá arriba en esta pestaña. Una vez que ya hemos realizado los cálculos, entonces ahora sí podremos hacer un análisis anual de año a año. Por ejemplo, si tenemos una serie histórica de 30 años, entonces podemos analizar año a año qué pasó con el error medio absoluto, la raíz cuadrada del error medio, el coeficiente de concordancia, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación múltiple. Entonces aquí vamos a graficar los diferentes valores para saber cuál de esos métodos tienen o presentan los diferentes parámetros, como están los parámetros inferenciales entre métodos. Entonces acá para hacer eso tenemos que escoger el método observado, es decir, en este caso por norma se escoge el método FAO56 como base en el eje X, y en el eje Y pues vamos a poner cualquiera de los métodos que nosotros queramos contrastar. Entonces esto nos va a permitir calcular los diferentes parámetros inferenciales y ver qué correlación existe entre los diferentes métodos para calcular la evapotranspiración de referencia. Y finalmente, en análisis de la serie total, acá en cambio hacemos un análisis de toda la serie. Si es una serie de mes a mes de todos los años, si es de 30 años serían 360 valores aproximadamente, que los vamos a plotear acá y vamos a poder ver la correlación que existe entre ellos. De igual forma, para la serie histórica me permite calcular el error medio absoluto, el error cuadrático medio, el coeficiente de concordancia y el coeficiente de determinación. Entonces aquí, al igual que el caso anterior en el eje X, tengo que escoger el método que yo quiero, que normalmente es FAO56, y luego el método que yo quiero comparar o valorar, y automáticamente me va a presentar los valores y poder ver visualmente cuál es la relación entre los diferentes métodos. En la pestaña que dice ajuste de variables, entonces podemos ajustar algunas variables para FAO56, FAO radiación, Priestland-Taylor, si podemos ajustar estos coeficientes de McKing, Jensen-Heise, Hargreaves, Tolwine y Turk. Vale la pena indicar que para hacer estos análisis solo los tenemos hasta los métodos convencionales, que es Turk. No cuentan acá el resto de métodos que los describimos en un inicio. Entonces vamos a ver, una vez que hemos descrito qué es lo que podemos hacer, entonces vamos a ver un ejercicio. Entonces nos vamos a abrir hoja. Antes de abrir hoja me gustaría mostrarles el archivo en Excel con la información climatológica que debe tener, ¿no? Entonces aquí en la hoja 1 vamos a describir la temperatura máxima de la estación mes a mes. Todos los datos deben estar rellenados, es decir, si hay un vacío el programa les va a mostrar y va a salir, es decir, no va a cargar. En la hoja 2 igual tenemos que ingresar la temperatura mínima y así sucesivamente, hasta en la hoja 5 ingresar los valores de en la hoja 6 de evaporación, ¿no? Esto es para poder contrastar los diferentes métodos. Entonces el archivo siempre tiene que ser en Excel 1997-2003. Una vez que ya tengamos este archivo listo, entonces simplemente lo que hacemos es, ahora lo vamos a cargar en el menú abrir hoja. Entonces aquí presionamos y nos va a botar al archivo de hidro, y el programa de hidro viene con algunos archivos base. Entonces en este caso escogemos de hidro base climatología y lo vamos a cargar en memoria. Una vez que ha cargado en memoria, el texto se pone de color rojo y vamos a proceder entonces a cargar los datos, ¿no? Entonces esperamos hasta que se cargue la temperatura máxima, luego la temperatura mínima, luego vamos a cargar la humedad relativa en porcentaje. Enseguida vamos a cargar la velocidad del viento en metros por segundo.
que es utilizada por los diferentes métodos de cálculo. Bueno, el mensaje de procesando nos da una idea del tiempo que se demora en cargar la serie de datos. Luego vamos a cargar las horas de luz o brillo solar, que también se conoce como heliofanía. Y finalmente se van a cargar los datos correspondientes a la evaporación por mes para poder hacer el análisis entre los diferentes métodos. Entonces esto esperamos unos segundos hasta que se carguen los datos en las diferentes matrices para luego poder hacer los cálculos respectivos. Y en la línea verde pues nos muestra en dónde está alojado el archivo, ¿no? Para tener siempre en cuenta de qué archivo estamos trabajando. Bien, una vez que la información ha sido cargada en el programa, entonces ahora nos vamos a complementar los datos que tenemos aquí. En este caso estos valores vienen por default y también viene la opción de calcular A y B para en función de la altitud y latitud que utilizan algunos autores han determinado esta ecuación, ¿no? Una vez que llenamos todos estos datos, la latitud de la estación climatológica, entonces procedemos a escoger el método, es decir, el método que yo quiero que me aparezca aquí, entonces tengo que escogerlo, en este caso Penguin Monthey, y voy a presionar calcular. Entonces automáticamente tenemos los valores ya determinados de evapotranspiración potencial, y automáticamente el modelo ha calculado el resto de métodos o parámetros. Si yo quiero ver McKing, entonces le doy de nuevo calcular y puedo exportar estos valores, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero exportar Priester-Land-Taylor, entonces debo exportar simplemente. Entonces voy a exportar a Excel todos esos valores calculados de evapotranspiración potencial para proceder a hacer informes o hacer memorias, ¿no? Entonces el programa permite exportar todos los parámetros que están dentro de este pestaña y podemos disponer de todos los métodos posibles o todos los métodos que están internamente en el programa. Podemos exportarlos para luego poder hacer gráficos o cualquier otro tipo de análisis. Bien, entonces vamos a ver, entonces aquí está el archivo en Excel que me proporciona el método, en este caso que yo he escogido, ¿no? Entonces aquí me ha exportado los datos de evapotranspiración potencial. Bien, una vez que hayamos calculado la evapotranspiración, entonces ahora vamos a ver un análisis entre los diferentes métodos. Entonces vamos a analizar FAO56 y vamos a escoger el método del tanque vaporímetro con el coeficiente KP de Schneider y vamos a calcular. Entonces acá para cada año, para 1986, me da el MAE, el error medio absoluto, la raíz cuadrada, coeficiente de concordancia y el coeficiente de determinación. Sin embargo, para tratar de visualizar estos valores rápidamente, hemos hecho un gráfico de tal manera que podemos ver acerca del coeficiente de concordancia, ¿no? Entonces sabemos que el coeficiente de concordancia, mientras tiende a 1, existe una alta correlación entre los dos métodos, pero ya visualmente podemos ver que, por ejemplo, entre estos dos métodos el coeficiente de concordancia es mayor a 0,5, ¿no? Entonces depende de los criterios y los rangos que los vamos a establecer para determinar si dicho método tiene una alta correlación. Si yo quiero correlacionar FAO56 con Jensen-Heise, entonces simplemente escojo el otro método y voy obteniendo, ¿no? Entonces existe una mejor correlación que con el tanque vaporímetro. Y vamos a ver FAO radiación. Entonces con FAO radiación tenemos un error medio absoluto que varía entre 0 y 20, la raíz cuadrada del error medio entre 0 y 30,
y el coeficiente de concordancia es mayor a 5, ¿no? Pero tiene unos mayores valores altos, es decir, hay una mayor correlación, mientras que el coeficiente de determinación presenta un muy buenos valores, casi para la mayor cantidad de la serie histórica, ¿no? Al final tenemos el promedio, es decir, si yo quiero hacer un informe, el promedio anual del MAE será 14.32.6, de la raíz cuadrada del error medio 15.859, el coeficiente de concordancia 0.754 y R cuadrado, coeficiente de determinación 0.859. Entonces, el coeficiente de correlación múltiple 0.923. Entonces, fácilmente podemos ver que año a año tenemos una muy buena correlación entre FAO Penman-Monteil 56 y FAO radiación. Esto es año a año, ¿no? Ahora, cuando yo me voy a la serie total, entonces aquí automáticamente me ha creado una nueva matriz con todos los valores de la serie histórica y los valores que tenemos para poder exportar de todos los métodos, ¿no? Calculados mes a mes. En este caso son los 12 meses de los 29 años, entonces mes a mes están aquí los valores para poder nosotros calcular y determinar o hacer un análisis mucho más consistente, ¿no? Si yo quiero eliminar alguna fila de acá, entonces simplemente escojo la fila, presiono borrar y se me va a borrar esa columna, de tal manera que hay algunos valores extremos que muchas veces no se tipean bien o no se ingresan bien, entonces vamos a tener algunos problemas. Entonces vamos a ver ahora FAO 56 con FAO radiación y vamos a ver cuál es la correlación que existe, ¿no? Entonces estamos viendo acá, la línea negra es la línea de 45 grados y podemos ver cómo se ajustan el método de FAO radiación a la línea de tendencia que tiene entre FAO radiación y FAO 56, ¿no? Y tenemos que para toda la serie histórica de datos tenemos que el coeficiente de concordancia es 0.787 y el coeficiente de determinación 0.70, es decir, es una correlación alta. Luego, si yo quiero ver la serie histórica de datos, entonces tengo aquí el valor observado, que vendría a ser Penman-Monteil, y el valor proyectado, en este caso radiación, sería la línea roja, que es lo que se puede visualizar. Entonces en esto podemos ver cómo están correlacionados los métodos, ¿no? Sin embargo, se puede ver que en este periodo existe una muy buena correlación entre FAO radiación y Penman-Monteil. Y así, por ejemplo, queremos ver con McKing, entonces me va a dar los datos y vemos de que McKing presenta valores inferiores bajos con relación a Penman-Monteil, y de igual manera podemos ver el gráfico, ¿no? Y podemos determinar cuál es el comportamiento de los dos métodos, y aquí pues tenemos los cálculos de los diferentes parámetros inferenciales. Si yo quiero con Hargreaves, de igual manera, entonces voy a tener cómo están los diferentes parámetros y podemos ver visualmente, ¿no? Entonces, en este caso Hargreaves proporciona valores por arriba de los valores que nos proporciona Penman-Monteil. Entonces, si yo quiero hacer alguna variable, por ejemplo, quiero hacer entre McKing y FAO 56, entonces yo puedo hacer un ajuste de variables con McKing y tengo aquí la opción de jugar con los dos coeficientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a probar el primer coeficiente 0.7 y vamos a calcular, con calcular de acá, y vamos a calcular. Entonces vamos jugando y vamos viendo de que se ajustó un poquito a 0.7 el valor, si vamos a 0.8, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir ajustando nuestros valores, ¿no? Es decir, ajustando los diferentes parámetros de los diferentes métodos para las condiciones locales, que es lo que debemos hacer, ¿no? Es de entender que los diferentes métodos se han desarrollado para condiciones normalmente de Estados Unidos, y tenemos que ajustarlos para las condiciones de donde estemos, ¿no? Entonces vamos a exportar estos datos para que ustedes vean. Entonces vamos a exportar toda esa matriz de resultados
y para la final procesar, hacer gráficos y presentar. Entonces, este módulo que tiene de Hydro es un módulo muy potente, es una ayuda muy grande para los ingenieros civiles, agrícolas, agrónomos o profesionales que estamos vinculados con el tema de cálculo de balances hídricos, requerimientos de riego, calibración de métodos para calcular evapotranspiración de referencia, y hacer estudios de investigación y determinar, ¿no?, cuál es el método más adecuado para poder calcular este parámetro, que es muy importante, especialmente en el cálculo de los requerimientos de riego. Entonces este es un módulo muy potente. Es una ayuda que para mí me resuelve muchos problemas y me da de esta manera poder determinar cuál de los tantos métodos que existen para determinar la evapotranspiración de referencia es el más adecuado a mi zona, e incluso me permite ajustarlo de tal manera que yo ya puedo calibrar los diferentes métodos para las condiciones en donde yo necesite hacer un estudio. Entonces con esto ahora sí vamos a poder tener unos mejores diseños, porque vamos a contar con cálculo de evapotranspiración un poco más precisa, ¿no? Entonces esto nos va a dar una muy buen sustento técnico y apoyo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, normalmente se utilizan los diferentes métodos sin ser calibrados para las condiciones climáticas locales. Esto proporciona valores mayores que Pema-Montey, o como el caso de Hargreaves, que normalmente en algunas zonas presenta esos resultados, o Thornwine, que presenta valores muy bajos, ¿no? Entonces con este módulo podemos despejar rápidamente cualquier inquietud y calcular o utilizar un método simple, ¿no? Normalmente el problema que existe es de que en diferentes zonas no existe toda la información climatológica y solo existe temperatura o no existe ni temperatura. Entonces para ese caso, con una estación base completa se puede determinar o ajustar un método que tiene temperatura, y luego con unas 3 estaciones se puede calibrar y calibrar el método ajustado a las 3 zonas. Entonces podríamos utilizar el método que utiliza temperatura, podemos utilizar el método de radiación o Thornwine o incluso el mismo Hargreaves, ¿no? Pero necesitamos hacer este procedimiento de ajuste de datos antes de proceder a utilizar los valores de evapotranspiración, ¿no? Entonces con eso estamos del lado de la seguridad, del lado de la confianza, de tal manera que nuestros cálculos van a estar ajustados a la realidad lo máximo posible, ¿no? Bien, este módulo se demora un poquito en exportar datos, porque ya van a ver ustedes luego la cantidad de datos que proporciona. O sea, todo lo que hemos calculado, todos los métodos que hemos visto, ahora lo vamos a tener en una hoja en Excel para poder visualizarlos, para poder presentar reportes o hacer gráficos con el objetivo de comparar una metodología u otra metodología, ¿no? Entonces hay que esperar unos segundos hasta poder que los datos se exporten al archivo en Excel, ¿no? Bien, normalmente mientras los datos se están exportando casi no podemos utilizar el programa, puesto que el programa toda su memoria lo está ocupando para poder exportar los diferentes datos. Bien, ya casi estamos listos.
Bien, el tiempo que se va a demorar obviamente va a depender de la serie histórica que hayamos ingresado. En este caso para 29 años, bueno, se nos demora un poquito, es por toda esta matriz de datos que está acá, en el cual se indicó todos los métodos, coeficientes del tanque. Entonces la información que me va a proporcionar es de los coeficientes del tanque, de Allen and Pruitt, de Cuenca, de Snyder, y de los diferentes métodos mes a mes, ¿no? Entonces eso nos toma un poquito, serían aproximadamente 29 años por 12 meses. Son los datos que nos van a proporcionar aproximadamente unos 348 datos, que es lo que está proporcionando el programa mes a mes para los diferentes parámetros que hemos establecido aquí en el cálculo, ¿no? Entonces esperamos unos segundos, unos minutos hasta que se termine de exportar todo, y luego vamos a ver el aporte que nos da este programa. Es decir, que en menos de 5 minutos podemos evaluar más de 10 métodos para calcular la evapotranspiración de referencia, ¿no? Es bueno indicar de que Pema-Montey, este método, deben ingresarse, es mucho mejor si se ingresan los parámetros A y B locales para calcular la radiación de onda corta, ¿no? Entonces estos valores tenemos que ingresarlos ajustarlos, ¿no? Entonces ahí Pema-Montey nos va a dar muy buenos resultados. Si no ajustamos esto, pues bueno, Pema-Montey ha sido reportado que no brinda o no proporciona resultados confiables en algunas partes del mundo, ¿no? Pero en cuanto se ajustan los valores, entonces vamos a tener muy buenos resultados, ¿no? Y ahí sí podemos utilizar confiadamente este método. Entonces Pema-Montey es de indicar que vienen con especialmente los valores A y B de la radiación de onda corta, viene para un promedio mundial, ¿no? Entonces cuando lo ajustamos a condiciones locales, entonces este método nos va a brindar muy buenos resultados. Una vez que hayamos calibrado esos dos parámetros, entonces ahora sí podemos contrastar los otros métodos, tomando como base Pema-Montey, y desde ahí entonces ajustar o calibrar otros métodos para las condiciones locales. Bueno, hasta que se exporten los datos, vamos a hablar un poco de la versión 1.4 de Dehydro, que es bastante completo ya, es casi el programa consta de la mayor cantidad de módulos previstos que se van a realmente ya presentar el programa, ¿no? Bueno, aquí aceleró una vez que está más del 50%, entonces vamos a ver
esta gran y valiosa información que la podemos obtener rápidamente, ¿no? Entonces aquí tenemos el archivo en Excel. Entonces tenemos para cada mes los 336, me da el valor máximo, mínimo, el promedio de temperatura máxima, mínima, humedad relativa, evaporación. Entonces aquí está ya el valor del trabajo de Hidro, me da el valor de Allen-Pruitt, el coeficiente KP de Cuenca, de Schneider, de Pereira, el coeficiente KP calculado al dividir la evapotranspiración de Pema-Montey para la evaporación. Este sería el valor de evapotranspiración del tanque vaporímetro multiplicado por el coeficiente de Allen-Pruitt por Cuenca, Schneider, Pereira, y el coeficiente calculado, el coeficiente promedio, y los métodos principales que hemos visto, ¿no? Pema-Montey, FAO radiación, Torwhite, Hargreaves, Jensen and Heise, Priestley and Taylor, McKean y Turk. Entonces ahora sí ya podemos hacer muchos análisis y muchas comparaciones con la información proporcionada, ¿no? Bien, entonces esto es lo que podemos hacer con el módulo de evapotranspiración que viene dentro del módulo de hidrología. Bien, hasta aquí espero que la descripción de la utilización de este método haya sido completa. Sin embargo, también existe el manual para poder tener una mayor información. Muchas gracias.